Overlord Trinidad Libro 1 Parte 11. Nanasi. Mi pueblo entero fue arrasado por soldados del Imperio Baharut. Eso ocurrió hace 2 semanas mientras buscaba a mi hermana. A ella no le gusta trabajar en el campo, por lo que siempre se esconde en el bosque. Y ese día fue lo que me salvó. Había ido a buscarla para asegurarme de que no le pasara nada, y fue entonces cuando los soldados atacaron. Desde una colina, ocultos entre la maleza, ambos vimos como todos en el pueblo eran asesinados. Le puse a ella trozos de tela en las orejas, e intenté hacer que no mirara, pero a igual terminó viendo parte de la masacre. Y cuando todo terminó, pensé que estaría horrorizada, pero no parecía entender qué había pasado. Así que me aferré a eso como una esperanza. Ya no había nada en el pueblo, así que comencé a caminar hacia la ciudad junto a ella. Pensé que mi hermana se asustaría, pero en su lugar se emocionó. A ella nunca le gustó el pueblo ni las personas que vivían en él, así que la ciudad sonaba como algo emocionante. Y divertido. Al llegar a Errantel le conté todo a los guardias. Como recompensa por haber sobrevivido me dieron un permiso para vivir en la ciudad junto a mi hermana y un poco de dinero que no iba a durarnos más de un mes. Como no sabía hacer nada más que trabajar en los campos, los guardias me sugirieron ser un aventurero, pero en el gremio todos se burlaron de mí. Cuando solicité el registro me dieron una placa en blanco, sin nombre. Las placas sirven para reconocer a los aventureros que mueren, pero, como yo era un huérfano y se esperaba que muriera pronto, ni siquiera se molestaron en grabar mi nombre en ella. Así que todos me llamaban Nanasi, era el sin nombre del gremio. Al principio me molestó, porque yo estaba seguro de que iba a volverme un gran aventurero, que me volvería tan fuerte que incluso podría matar dragones, pero las cosas no estaban saliendo nada bien. En estas últimas 2 semanas todo lo que he hecho es ir a recoger hierbas fuera de la ciudad. Intenté acabar con ratas en las alcantarillas pero eso terminó conmigo siendo envenenado, y tuve que gastar gran parte de nuestro dinero en una poción de antídoto. Ya no teníamos dinero y mi hermana me esperaba en casa con hambre. Hace 2 días que no como nada y me estoy quedando sin fuerzas. ¿Y si termino tan hambriento que no puedo trabajar entonces? ¿Quién va a cuidar de mi hermana? Necesito un trabajo que me dé dinero aunque sea peligroso, necesito dinero sin importar los riesgos. Estaba a punto de tomar una misión de exterminio de goblins, cuando de pronto, alguien tocó mi hombro. Disculpa, pequeño. Al girarme me encontré a la mujer más hermosa que nunca hubiese visto. Su piel era tan clara como la hoja de una espada, sus ojos eran grises, y llevaba un par de gafas visiblemente caras, como las de los nobles. Su voz era bonita y olía bien. Si me sigues te pagaré por un trabajo y te daré algo de comer. ¿Sí? No. Ya recuerdo esta historia. Mis hermanos me lo dijeron. Si vas a la ciudad y de la nada una mujer hermosa te quiere llevar con ella, lo que busca es comerte vivo porque en realidad es un monstruo. Claro, no hay forma de que una mujer tan linda toque de esa forma a una rata como yo. ¿Comida? Tonto. ¿Por qué estás babeando? Dile que no. ¿Cuánto dinero? Digamos, que, te pagaremos lo justo por lo que vas a hacer. Oye, acaba de mencionar a más personas y no dijo cuánto pagara. Esto no puede ser más sospechoso. Entiendo, lo haré. ¿Por qué aceptaste? Siento que el hambre se apoderó de mi cuerpo. De alguna forma en que no puedo explicarlo, mi cuerpo salió tomado de la mano de esa hermosa señorita. Hermanita, lo siento, parece que tu hermano va a convertirse en la cena de un monstruo. Momonga. No me considero un experto, pero, dado que he reforzado Nazarik a lo largo de los años sé reconocer cuando un lugar es una fortaleza y no una ciudad, y este era el caso de Errantel. Este fue un dato que descubrimos gracias a la investigación de Albedo, y es que, una vez al año, el Imperio de Baharut y el Reino de Re Estice tienen una batalla en un lugar cercano conocido como las planicies Katze, y esta ciudad sirve como centro de avanzada. Por ello es una ciudad tan fortificada y un importante centro comercial donde conseguir artículos mágicos y toda clase de armas. Esta es una de las ciudades preferidas para los aventureros, por lo que, si hay otros jugadores cerca, seguro vendrán aquí. Logramos entrar a la ciudad gracias a magia de encanto de Regina. Al principio, Regina había sugerido usar el permiso del pueblo carne para entrar en la ciudad. Y yo estaba de acuerdo, estaba a punto de apoyarla en su idea cuando Albedo dijo algo como: ¿qué acaso no tienes un cerebro entre tus orejas, Regina? El pueblo carne es un territorio en disputa ahora mismo. Usar un permiso de un pueblo así nos revelaría como cómplices de los invasores. Como castigo por sugerir esa idea tan tonta, Regina fue castigada, y se le encargó usar hechizos de seducción para hacer que los guardias nos dejaran pasar sin hacer preguntas. Me alegro no haber seguido la idea de Regina, o de lo contrario incluso Albedo se pudo haber puesto en contra mía. Una vez en la ciudad quise ir directamente hacia el gremio de aventureros para registrarnos, pero Albedo nos llevó primero a una posada. Al principio creí que querría intentar dormir a las 3 de la tarde pero, una vez ahí comenzó a buscar información usando a demonios sombra que repartió por toda la ciudad. Como me temía, la escritura de este reino me es incomprensible. Vamos a tener que usar lentes traductores, o conseguir un intérprete de confianza para registrarnos. De lo contrario revelaremos que somos forasteros. ¿Y eso sería algo malo?, preguntó Naveral. En condiciones normales puede que no, pero ahora mismo el reino está en alerta por una guerra venidera. Por eso es mejor intentar no llamar la atención.
Por eso mismo usar lentes traductores podría ser una mala idea. Son objetos que consumen y liberan mucho mana, alguien podría darse cuenta, entonces. Yuri, hay un chico hambriento en el gremio de aventureros, parece un huérfano desesperado. Sabe leer y escribir. Tráelo. ¿Usaremos un huérfano como traductor? Sí. Es poco probable que traicione a gente que le dé comer, y si necesitamos eliminarlo nadie notará su ausencia. Será nuestro traductor a largo plazo hasta que logre aprender este sistema de escritura. Entendido. Usa magia de seducción si es necesario. Al ver a Yuri dudo mucho que la magia vaya a ser necesaria. Cualquier adolescente caería de inmediato ante una belleza como ella. Nos quedamos esperando en la posada al regreso de Yuri. Albedo se encontraba revisando cosas como tiendas de armas, otros gremios y librerías. Al cabo de un rato sus demonios sombra volvieron con hojas de registro robadas del gremio de aventureros, y un rato después. Oigan. Ese no es un adolescente, es un niño. Yuri Alfa llegó de la mano con un chico que no podía tener más de 13 años. Eso es un crimen. ¿Qué le prometió exactamente para que viniera con ella? Además, ¿en serio él es un aventurero? Me es difícil de creer. El pobre pareció muy asustado al entrar a una habitación llena de bellezas de clase mundial. Parecía querer irse, sospechando que había caído en una trampa rara, pero antes de poder hacerlo, Yuri cerró la puerta detrás de ella y solo pude verlo soltar una lágrima mientras decía algo como hermanita, perdóname, yo también tendría miedo. Si una chica bonita te lleva a otro lugar con varias iguales a ella es obvio que vas a terminar sin todos tus órganos, o bueno, eso es en la mayoría de las ocasiones. Tome la iniciativa de caminar hacia él y mostrarle los formularios para ingresar al gremio. Necesitamos que rellenes esto. Si lo haces te pagaremos con comida y 5 monedas de bronce. La verdad me gustaría poder darle un poco más pero no tenemos mucho dinero del reino disponible. Al escuchar mi voz dura y el trato injusto, el niño se vio más relajado y preguntó. ¿Quieren qué? ¿Acaso son extranjeros? Dijo de manera acusadora, como si tuviera algo en contra de ellos. Al ver eso, Albedo estuvo a punto de ejecutarlo, pero por suerte, el hambre del chico parecía ser mayor que su orgullo. Muy bien, lo haré sin preguntar pero quiero la comida y 10 monedas de bronce. Dijo lleno de determinación. Bueno, 5 monedas más no eran tanto, ¿podría pagarlo y? ¿Intentas extorsionarnos, sucia rata usurera? De pronto escuché el filo de una gran hacha cortar el aire, y vi a Albedo levantando su arma y caminando hacia el chico para acabar con su corta vida. Espera Albedo. Podemos pagar las 10 monedas. Estaba por interponerme cuando escuché al chico tirarse al suelo y gritar. Lo siento. 5 son perfectas. Con 5 puedo vivir toda mi vida. Creo que acabamos de dejarle un trauma de por vida. Luego de esa negociación, el muchacho llenó los formularios por nosotros, luego nos explicó una forma sencilla de reconocer las peticiones según el rango sin saber leer. Al parecer todas tenían una marca de color distinta en el borde, y como no era raro que los aventureros fueran analfabetas, siempre había dibujos para guiarte y si llevabas el afiche a la recepción, ellos te explicarían los detalles sin preguntar nada. La información del chico fue muy útil. Casi me dio pena haberle pagado solo con carne seca y unas cuantas monedas, pero creo que fue suficiente porque al recibirla se puso a llorar. ¿En serio me darán tanta carne? Preguntó mientras las lágrimas mojaban su cara. Cuando le confirmé que sí, nos dio gracias con su vida y se fue, diciendo que su hermana tenía hambre. Me da un poco de pena, tal vez no sea mala idea tenerlo como traductor por un tiempo. Parte 12. Captura doble. Al interior del bosque Top, el Naga Expendia y el Troll Gu se encontraban atados con cadenas de mana. Suéltenme. Suéltenme malditos demonios, gritaba Gu, furioso por haber sido controlado. Parece que ya regresaste en ti mismo, Gu comentó Expendia aliviado de que aquel control mental no fuera permanente. ¿Cuánto tardó, Ulbert? 5 minutos. Exactamente lo que debe durar el hechizo. Al parecer nuestros amiguitos no tienen defensas contra magia de control mental. No, no es eso. Parece que todas sus defensas son muy bajas. Y ni siquiera son lo suficientemente fuertes para romper esas cadenas. Entonces, ¿los sobreestimamos? ¿Pero por qué son tan rápidos y son tan débiles? ¿Quién sabe? Puede que sea su naturaleza o tengan magias que les permitan aumentar su velocidad. Lo sabríamos si solo tuviéramos magia de control mental, y sonó solo de dominio. Necesitamos a Momonga, qué fastidio de pronto. Touchme enterró su espada en la cola de Expendia. Ah. Maldito, bien, haremos esto a la antigua. Te mostraré cómo resolvemos conflictos en recursos humanos, dijo Touchme mientras movía su espada dentro de la carne de Expendia. El monstruo chillaba de dolor mientras Touchme lo miraba fijamente. ¿Qué quieres? Te responderé a lo que quieras. Solo deja de hacerme daño. Vaya. Parece que no estás acostumbrado al dolor, ¿verdad? Malditos humanos. Suelten estas cadenas para que pueda molerlos a golpes o si no. Gu comenzó a gritar, y al ver eso, Ulbert se acercó a él, con su mano encendida al rojo vivo. Y sin dudar un segundo, se la puso en la cara ya. Expendia se quedó viendo horrorizado como aquellos demonios los lastimaban sin mostrarle menor signo de cambio en sus caras. Y entendió que, la única forma posible de salir de ahí con vida era obedecer. Bien, démosles un respiro inmediatamente después de esas palabras. Touchme dejó a Expendia y Ulbert a Gu, malditos demo. Gu pareció estar a punto de gritar de nuevo,
pero al ver a Ulbert acercando su mano lo detuvo. Bien, parece que ya entendimos. Ahora bien, díganos una cosa. ¿Alguno de ustedes dos sabe lo que es un invocado? ¿O un reencarnado? ¿Han escuchado sobre personas que vengan de otros mundos? No, Gu no sabe nada de eso. Bueno, ese eres tú, pero, tú pareces saber algo, dijo Tachme mirando a Espeña. No sé nada de reencarnados o invocados, dijo el Naga. Solo he escuchado teorías sobre el viaje entre mundos. Es una investigación que hacía la bruja que me ayudó a convertirme en un Naga. Ella tenía la teoría de que los dragones eran capaces de hacer esos viajes, y por eso quería crear uno. ¿Dragones? ¿Hay dragones en este mundo? Preguntó Ulbert asustado. Sí. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay dragones? ¿Dónde está esa bruja? En cambio, Tachme preguntaba con esperanza, pues Espeña acababa de darle una pista para volver a su mundo. La bruja murió hace mucho tiempo a mis manos. Y en cuanto a dragones, solo sé que debería haber algunos de escarcha en las montañas del norte. Ulbert, en la montaña nevada, dijo Tachme emocionado. Es justo a donde vamos. Debe ser el destino. Cálmate, Tachme. Primero, no sabemos cómo son los dragones de este mundo ni si podemos racionar con ellos o vencerlos. Segundo, no sabemos si esta cosa está mintiendo o diciendo la verdad. Digo la verdad. No quiero que me lastimen más y claro. También es posible que seas aliado de esos dragones y quieras que vayamos para que nos congelen. Escucha, Ulbert, son de escarcha y están justo a donde vamos, sí, pero siguen siendo dragones, amigo. No podemos arriesgarnos con cosas así. Oigan, ya volví, Gozaru. Traje oso negro. Gozaru. De pronto, Amsuke salió de entre las ramas, cargando sobre su hombro un oso enorme que había cazado. Mira, por ahora relajémonos, comamos y pensemos bien las cosas. De todas formas vamos a ir al norte. Tenemos tiempo para recopilar información, ¿ok? Espera, Amsuke. No te lo comas crudo, te enseñaré algo. Ulbert fue con un cuchillo en manos para quitarle la piel al oso y cortar la carne en filetes finos. Luego, usando su magia de fuego, las fue cocinando uniformemente sobre una piedra, hasta que quedaron filetes jugosos que crispaban por la grasa. ¡Bah! Se ve delicioso, Gozaru. Oigan, eso huele bien. Denme uno, gritó el ogro, a lo que Ulbert se levantó con dos grandes filetes. Gu se emocionó porque pensó que le darían, y Espeña se asustó porque pensó que iban a torturarlos, pero, halt. Ulbert curó a ambos de la quemadura y el corte en la cola, antes de enfriar los filetes con magia de viento y meterlos en la boca. Oye, ¿por qué les das de mi comida, Gozaru? Porque son prisioneros, Amsuke. La ley dice que hay que alimentarlos y mantenerlos sanos. La ley también dice que no deberíamos torturarlos, dijo Tachme. Sí, pero no somos soldados, jajajaja. La pequeña broma de Ulbert animaba a Tachme, aunque fuera un poco. Y mientras esos dos amigos avanzaban en su melancólico viaje a las montañas nevadas del norte, ahora con dos rehenes, Momonga lidiaba con los problemas obvios que iba a provocar viajar con tantas bellezas. Al interior del gremio de aventureros, Albedo estaba sujetando fuertemente el brazo de un aventurero hasta romperlo. ¡Ah! El aventurero gritaba de dolor mientras Albedo lo miraba furiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocarme, insecto? Le gritaba enojada. Todos quienes miraban la escena asumieron que aquel tonto había tocado el trasero o el pecho de aquella hermosa mujer, pero en realidad, solo se había acercado, la tomó por la mano y le dijo, ¿qué hace una mujer tan hermosa en este lugar? Y eso fue lo que llevó a esta escena, y mientras tanto, Momonga, congelado, sin saber qué hacer, solo podía desear no haber elegido a Albedo para esta misión. ¿Será muy tarde para cambiarla por Sebas? Pensó. Parte 13. Plan de batalla y carnada. Ramposa se encontraba en su trono, escuchando la historia que Gazef tenía para él. Los nobles, los demás soldados, todos fueron echados fuera para que aquel guerrero pudiera dar su opinión, sin que nadie pudiera juzgarlo o callarlo. Un grupo armado tomó control sobre un pueblo bajo cuidado. Lo hayan salvado o no, eso no los exime de su crimen. Y sin embargo, Gazef, tú que eres tan leal, los dejaste en paz sin pelear. ¿Por qué? Yo, no quiero que piense que temí por mi vida su majestad. Pero, la verdad es que, de haber peleado contra esos hombres, no hubiera quedado nadie vivo para traer el mensaje sobre lo que pasó, ni la identidad de los verdaderos responsables de todos esos ataques. Lo entiendo, y lo entiendo también que debo darte la razón, Stronov. Pero, al mismo tiempo, temo de hacerlo. Porque darte la razón sería aceptar que nuestro reino se está enfrentando a Baharut, a la teocracia, y a una fuerza desconocida, que puede jactarse de tener el poder para eliminar a la mejor unidad de guerreros que tiene nuestro reino. Lamento haber sido tan débil, su majestad. De haber sido solo un poco más fuerte, o más rápido, pudimos haber salvado el pueblo y evitado el problema con aquellos guerreros. No, lo dudo mucho, capitán. Porque todo esto a mí me parece un plan muy bien orquestado, por personas que desean tomar el control de nuestro reino. ¿Cree que los guerreros y la teocracia estén confabulados? Creo que quizás esos guerreros son de la teocracia. Dijo el rey Ramposa. Hace tiempo escuché sobre una unidad de élite, conocida como la Escritura Negra. Descendientes de los 5 dioses, y autoproclamados defensores de la humanidad. Pero, ¿qué le hace pensar que podrían ser ellos? Si un guerrero más fuerte que el capitán aparece, eso es comprensible. Siempre existe un hombre obsesionado con la perfección, que se confina a sí mismo a las montañas y entrena con la espada o la magia. Tú mismo has conocido algunos, tengo entendido, ¿no?
Sí, unos cuantos, Su Majestad. Sí, pero una unidad entera de personas tan poderosas es improbable, y es aún más difícil de creer que varios de ellos sean de diferentes razas. Lo que yo creo, es que la teocracia ha usado sus tesoros para tendernos una trampa. Ha creado un enemigo desconocido para hacernos perder el foco sobre lo verdaderamente importante. Baharut desea nuestras tierras y la teocracia está apoyándolos. Pero no lo entiendo, ¿por qué acusarse a sí mismos de los ataques a los pueblos? Sencillo, capitán, porque no hay pruebas. ¿Cómo dice? Realmente no tenemos una sola prueba de que la teocracia está detrás de esto. El único que puede confirmar tal cosa es usted y su pandilla, pero, si acusáramos a la teocracia solo con su testimonio, ¿qué podríamos lograr? La teocracia lo negaría todo, fingirían sentirse ofendidos por las acusaciones, y terminarían por unirse abiertamente a Baharut sin que nadie pudiese reprochárselos. E incluso podrían ganarse el favor de muchos nobles, y algunos de los que ya nos han traicionado, podrían rebelarse abiertamente con el apoyo de los ciudadanos. El rey sonrió amargamente. Stronov, mi reino se cae a pedazos y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Levanta la cabeza, amigo, y dime una cosa. El capitán guerrero se puso de pie, y miró triste al rey. Stronov, como mi amigo, te lo pregunto. Si estuviéramos en condiciones ideales, ¿qué me sugerirías hacer? Llamar al pacto por la humanidad. Acusar al imperio de atacar poblaciones civiles indefensas usando como prueba a los soldados muertos. Darles la razón a los salvadores del pueblo carne y convocarlos como aliados a la batalla. Hacer un llamado al Reino Santo y la teocracia para que nos apoyen y juntos, darle un gran golpe al emperador de la sangre y su imperio. Eso suena bien. ¿Por qué no hacemos eso, capitán? Porque, lamentablemente no tenemos las fuerzas para un ataque de esa magnitud. Lamentó Gazef mientras mostraba una sonrisa amarga. Aun cuando tenemos pruebas del ataque, somos demasiado débiles. El Reino Santo y la teocracia no querrán apoyarnos pues saben que vamos a perder. También saben que nuestros nobles están divididos, muchos ya nos han traicionado, y solo esperan el momento para apuñalarnos por la espalda. No hay una sola nación que quiera apoyar a un aliado débil y dividido desde adentro. Entonces, capitán, en nuestras condiciones paupérrimas, ¿qué cree que deberíamos hacer? No lo sé, señor, solo soy un pobre guerrero que no sabe pensar más allá de lo militar. Entonces estamos en un problema, capitán. Porque yo solo soy un rey viejo que no sabe pensar más allá de la diplomacia. Si tan solo supiera cómo crear milagros, nuestra situación no sería tan mala. Ramposa suspiró largamente, y luego declaró. Bien, si no podemos hacer algo para salvarnos, al menos haremos algo para reducir los daños. Capitán, marcharemos a la guerra. ¿La guerra? Sí. Es lo único que podemos hacer. Si no enfrentamos a los invasores del pueblo carne, los nobles leales perderán su fe en la corona, y los traidores verán un momento perfecto para darnos la espalda. Atacar es la única opción correcta desde el punto de vista militar y político, pero... aun si un ejército de miles ataca, no podremos ganar, señor. Soy consciente de ello, capitán, y por eso mismo es que marcharemos. Propondremos una batalla, y si los enemigos son tan fuertes como proclamas, entonces barrerán con nuestras fuerzas, y no quedará duda alguna de su poder superior. Los nobles leales y los traidores nos pedirán firmar la paz con ellos. Entonces firmaremos un acuerdo. Les entregaremos las tierras colindantes a Baharut. Todos aquellos pueblos que hoy son solo ruinas que no nos sirven, se los entregaremos, y así crearemos una nueva frontera, llena de poderosos guerreros que aseguran haber acabado con soldados vestidos de caballeros de Baharut, y de lo cual tenemos pruebas. Gazef sonrió y se inclinó. Era un plan para usar las mentiras de sus enemigos en su contra. Un plan para someter y usar la fuerza de los enemigos en contra suya. Y aunque no fuera perfecto, y aunque había mil cosas que podían salir mal, era un plan que al menos podían realizar. Y siempre y cuando no apareciera ningún otro actor que complicara la situación, era un plan que podría funcionar. ¿Por qué tenemos que llevar a estos dos con nosotros, Gozaru? Preguntó Amsuke mientras caminaba con Gu y Espeña a sus espaldas. ¿Respuesta corta? Porque son fuertes. ¿Respuesta larga? Iremos a zonas desconocidas con monstruos que podrían ser más fuertes que nosotros, Amsuke. Explicó Ulbert. Si algo malo pasa, tiramos a ambos en contra de esos monstruos y corremos. Esa es una gran idea, Gozaru. Salvajes. Gritó Espeña. Gracias a su mana de nivel 100 Ulbert podía mantener a Espeña bajo silencio constante para que no usara magias y a Gu dormido debido a que sus resistencias a la magia de los piromantes era ridícula. De esta forma el grupo avanzó, con dos compañeros descartables a cuestas. Parte 14. Santa y guerrera. Ricard era un noble, tercer hijo de un conde. Como tal, nació con todos los privilegios de la riqueza y ninguna responsabilidad. No había presiones para que heredara el título, y su familia era lo suficientemente rica para dejarle tierras o un buen negocio en la capital. Su vida estaba solucionada, y solo tenía que hablar para que se le otorgara todo lo que deseaba. Él pensaba heredar el gran hotel que su familia tenía en Reestice. Un lugar en el que aventureros legendarios y diplomáticos de otras naciones se hospedaban cada vez que iban a la capital. Pero un viaje lo cambió todo. Cuando tenía 15 años fue a la capital con su padre y sus hermanos. Se estaba celebrando un gran torneo y sus hermanos lo incitaron a participar. Ricard era un gran espadachín, un prodigio,
en palabra de todos sus profesores. Y la verdad, Ricard era tan fuerte que no tenía deseos de demostrar su fuerza, porque él ya sabía que era el mejor. Aún así, tomó su espada e ingresó al torneo. Pensó en pedirle al rey mucho dinero para disfrutar la vida con aún más entusiasmo. El primer combate fue sencillo, el segundo un aburrimiento y el tercero una broma. No parecía haber un solo guerrero que valiera la pena en ese lugar. Ricard pensó que la victoria estaba cerca, hasta que de pronto, en el cuarto combate se enfrentó a un espadachín de cabello azul oscuro. Él usaba un sable de un solo filo, una katana. Su nombre era Brain Unglaus, y se movía como nadie que él hubiese visto en el pasado. Se movía como un relámpago y parecía apenas una mancha cuando se movía a toda velocidad. Golpeaba con la fuerza de un ogro y la precisión de una flecha. Antes de poder darse cuenta de qué había pasado, la espada de Ricard abandonó sus manos y el filo de la katana estaba contra su cuello. Por primera vez en su vida Ricard había perdido un combate, y en todo lo que podía pensar, era en lo hermosa que había sido su derrota, y en su corazón se encendió una llama de envidia hacia la habilidad de aquel hombre. Juró en aquel momento que, la victoria algún día sería suya. Juró que llegaría el día en que viera a Brain Unglaus derrotado y humillado. Lo que jamás esperó, fue que Brain fuera derrotado y humillado, el mismo día en que hizo ese juramento. Pero no fue Ricard quien derrotó a aquel poderoso guerrero, sino quien después se convertiría en el capitán de la Guardia Real. Ese día, Ricard vio el legendario combate entre el capitán Gazef Stronov y el prodigioso espadachín Brain. Y fue ahí cuando se dio cuenta de que el mundo era más grande que los territorios de su padre. Se dio cuenta de que en el mundo había personas inimaginablemente más fuertes que él. Ese fue el día en que Ricard se enamoró de la espada. Renunció a la idea de tener una vida tranquila y feliz. Como herencia pidió a su padre una espada de mitrilo y una cota de malla, un caballo viejo que lo llevara hasta su ciudad elegida y la bendición de su madre para tener una vida larga. Fue así como viajó hasta la ciudad amurallada de Errantel, donde se convirtió en un aventurero. Se enfrentó a monstruos y bandidos, se enfrascó en duelo contra poderosos jefes de guerra semihumanos. Acabó con hordas de no muertos y se hizo con el título de Ricard el Destello, pues su figura era apenas una mancha borrosa cuando peleaba. A Ricard le tomó 8 largos y dolorosos años, pero logró algo de lo que muy pocas personas podían jactarse. Ahora su placa de aventurero y su espada eran del mismo material. Se había convertido en un aventurero de rango mitril, respetado, admirado, y a veces incluso temido. Su historia era digna de ser contada en grandes sagas. Su vida entera fue una aventurera detrás de otra y apenas tenía 23 años. Muchos los hubieran podido considerar un héroe y un ejemplo a seguir, de no ser por ese problema que tenía con las mujeres. Ricard amaba la espada, pero también amaba a las mujeres hermosas. Muchos piensan que él pudo haberse convertido en un aventurero de rango adamantina hace 2 años, de no ser por todo el tiempo que perdía cortejando a las mujeres de la ciudad. Era un adicto a conquistar bellezas de mal carácter. Parecía emocionarle recibir bofetadas, y luego conquistar a las mujeres que se las daban. Muchas habían caído en sus garras, y cuando se enamoraban de él y su carácter se apaciguaba, las dejaba. Ese era su defecto, y la razón por la cual no podía aspirar a medirse con gente como Gazef o Brain. Y fue justamente ese defecto lo que lo llevó a ser presa de Albedo. Ese día entró al gremio con la idea de buscar una misión que lo pusiera a prueba, pero entonces, observó algo extraño. Había un grupo de novatos sentados en las bancas, esperando su turno para ser atendidos por la recepcionista. Era un grupo de bellezas incomparables. Las mujeres más hermosas que Ricard había visto en toda su vida, y estaban dirigidas por un paladín acorazado que ocultaba su rostro, mientras que ellas llevaban armaduras sencillas de cuero. Ese grupo de aventureros era todo de lo que se hablaba. Algunos decían que su líder era un cobarde por llevar una armadura completa mientras dejaba a sus compañeras expuestas con esas ropas ligeras. Otros solo se concentraban en las figuras de esas mujeres, y comentaban al respecto. Unos cuantos se dieron cuenta de que, estaban en alerta, vigilando cada entrada y cada salida, y que, no eran novatas en lo absoluto. Pero todo lo que vio Ricard al entrar fue una mujer malhumorada, con cara de asco, como si odiara estar aquí, siendo observada por los hombres del gremio. Apenas verla fue caminando hacia ella, sin importarle sus compañeras, o ese paladín que se veía tan monstruosamente fuerte. Sin previo aviso, se sentó a su lado, tomó su mano y le dijo: ¿Qué hace una mujer tan hermosa en este lugar? Le dijo con un tono seductor. De inmediato, las otras mujeres de su grupo se pusieron de pie, mientras que el paladín se congeló en su lugar. Ricard pensó que el paladín y sus compañeras iban a gritarle por ponerle las manos encima a esa belleza de cabello azabache, pero en lugar de parecer molestas, sus compañeras se veían preocupadas. Las caras de todas esas mujeres se torcieron con terror, y Ricard, incluso pudo sentir una mirada de lastima viniendo del paladín. Y no supo por qué hasta que fue demasiado tarde. Ocurrió en un instante. Ricard escuchó algo romperse, y luego, comenzó a sentir un gran dolor. Al buscar por qué le dolía la mano, descubrió que su muñeca estaba rota, completamente destrozada por culpa de esa mujer hermosa, quien lo había tomado por ella y la apretó con tal fuerza que se la rompió como si se tratara de una ramita seca. El sonido vino antes que el dolor, y Ricard solo había experimentado algo así una vez en el pasado, cuando peleó contra un monstruo troll. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocarme, insecto? Gritó, completamente poseída por la ira.
Aquel grito llenó de miedo el corazón del aventurero. Y de pronto, Albedo dejó de ser una mujer ante los ojos de Ricard, y se transformó en un monstruo peligroso. Seguía siendo hermosa, pero en su corazón, Ricard sintió que este era el peor enemigo al que se había enfrentado jamás. Algo, que no podía ser humano. Desesperado por liberarse, Ricard levantó su pierna, y con todas sus fuerzas atacó a Albedo, jabalina oscura. Las personas en el gremio se quedaron perplejas al ver que un aventurero de ese calibre estaba usando artes marciales para atacar a lo que esencialmente era una novata. La pierna de Ricard fue envuelta en una luz roja en forma de espiral, y se lanzó hacia adelante con la velocidad de una flecha. Todos pensaron que Albedo iba a terminar en pedazos, esparcida por todo el gremio, pero en cuando la pierna de Ricard tocó a esa mujer, se detuvo en seco. Ricard sintió que acababa de patear una montaña. Albedo no se movió de su lugar, ni siquiera se inmutó, tan solo se enojó aún más al ver que la suela de aquella bota ahora estaba manchando su pantalón. Momon-san, balbuceó Albedo. ¿Cómo te atreves a ensuciar el regalo que me hizo Momon-san? La presencia de Albedo se transformó en algo aterrador. Todos, sin excepción, sintieron deseos de correr o levantar sus armas, pero al final, cada uno se quedó paralizado, incapaz de hacer otra cosa más que ver. Albedo apretó con aún más fuerza la muñeca de Ricard y le arrebató la mano. Arrojó la extremidad arrancada con desdén, y luego, empujó a Ricard lejos de ella. El aventurero ignoró el muñón sangrante e intentó alcanzar su espada para defenderse, pero en cuando vio a Albedo tomar el hacha que tenía a sus pies, se congeló. Fue como ver a la muerte directamente a los ojos mientras tomaba su guadaña. Se sintió como un pequeño niño. Se congeló y solo pudo ver cómo Albedo levantaba su mano, preparada para asesinarlo, cuando de pronto. Ya fue suficiente. ¡Ay! De pronto, una mano enfundada en un guante de metal golpeó la cabeza de Albedo. El paladín acaba de darle un golpe que hizo más daño que una patada potenciada por artes marciales. O al menos, a Albedo le dolió más, pues se quedó con los ojos húmedos y se giró para ver triste a quien la golpeó. ¿Momon-san? Preguntó Albedo con lágrimas en los ojos, como si preguntara. ¿Qué hice mal? La pregunta de Albedo fue respondida por otro golpe, y luego, el paladín le gritó a la chica de piel canela. Regina. Enseguida. Sin tener que recibir más explicaciones, la mujer de cabello rojo y piel canela se acercó a Ricard, tomó su muñón con delicadeza, cerró sus ojos y... Una luz verde brillante rodeó la herida de Ricard, y ante la vista de todos, aquella señorita convocó magia curativa capaz de regenerar una extremidad. Era magia del 4º nivel. Cualquier sacerdotisa capaz de hacer algo así sería conocida por todo el mundo como una santa, pero, esta chica tan joven era una completa desconocida. Y había otro problema. Aquella mujer de cabello negro había resistido un ataque letal como si nada, y a pesar de esa fuerza monstruosa que demostró al quitarle la mano a un hombre sin esfuerzo, ella no era la líder de su grupo, por lo que la gente se quedó mirando al paladín, preguntándose, ¿qué clase de demonio era aquel para poder tener a una santa y a una guerrera de fuerza heroica en un mismo grupo? El escándalo llamó la atención del jefe del gremio, quien se llevó a los novatos a una sala privada. Y para desgracia de Nanasi, él venía entrando cuando Momonga lo vio, y le pidió que los acompañara en la reunión, como un testigo que confirmara que ellos solo habían venido por su deseo de ser aventureros. Por lo que, el chico que ni siquiera tenía una placa en su nombre, se vio envuelto en una pelea que terminó con la derrota de un conocido guerrero de rango mitril. Parte 15. El infierno. Cuando viajaban solos, Ulbert y Tachme no estaban seguros de si iban en la dirección correcta. Ni el sol ni las estrellas les ayudaban para orientarse. Pero con Amsuke, rodeaban pantanos y atravesaban ríos, evitaban aldeas y guaridas de monstruos sin perder nunca el rumbo correcto. Para Amsuke, andar por el bosque era algo natural, y tenerla como guía se sentía como una excursión idílica por un bosque tranquilo. Oigan, demonios, dijo Espeña. ¿Me dejan hacerles una pregunta? Claro, ¿qué pasa? Le dijo Tachme con tranquilidad, mientras disfrutaba de las vistas que le daba el bosque. Son fuertes. Entonces, ¿por qué evitan pelear? Hemos pasado por muchas aldeas de goblins, y evitado guaridas de bestias peligrosas, ¿por qué no eliminan a esas criaturas? Porque no estamos locos, dijo Ulbert. No hay razón para perturbar la existencia de los pobres monstruos del bosque. Y no sentimos placer en aplastar las vidas de los débiles, ja. Cobardes, dijo Gu, a quien le habían quitado la mordaza con la promesa de que dejara de maldecir. Evitar pelear es de cobardes. ¿Y pelear con los débiles es valientes? Le preguntó Tachme. Sí. Y es divertido. Ja. Te equivocas, Troul. Tienes mal el concepto de valor. Una persona valiente no atacaría a los débiles por diversión. Eso solo lo haría un cobarde. ¿Me estás llamando cobarde? Tranquilo, Gu. O te volverán a amordazar. Dijo Espeña. Sí, te estoy llamando cobarde. Dijo Tachme ignorando al naga. Gu no es ningún cobarde. Entonces, dime, si no eres cobarde. ¿Por qué nunca intentaste atacar a Amsuke tú solo? Porque eso hubiera sido tonto. La rey sabio del bosque me hubiese matado. Eso es cierto, Gozaru. Es la primera vez que escucho algo inteligente salir de tu boca, Gu. Pero al mismo tiempo, me estás dando la excusa de un cobarde. ¿Atacas a los débiles porque puedes ganar? Y evitas a los fuertes porque puedes morir, dijo Ulbert.
Suena a que le temes morir, le recriminó Tachme. Gu no le teme a nada. Entonces Gu, en este preciso momento te cortaré el cuello, dijo el caballero insecto mientras desenvainaba la espada. Y al ver el filo de la hoja y sentir la intención asesina del caballero, Gu temió. La piel verde de Gu se puso pálida y comenzó a sudar. Miró la hoja fijamente como si con eso pudiera detenerla, pero se sintió impotente al ver que ésta no se detenía. Pero, en lugar de cortarle el cuello, Tachme volvió a guardar la espada y dijo: ¿Lo ves? ¿Es tan difícil admitirlo? Morir da miedo. Hasta nosotros tememos morir, e incluso la gente de nuestro mundo teme morir, a pesar de que ya viven en el infierno. Las palabras de Tachme hicieron que se creara un profundo silencio en medio del bosque. Todo lo que se escuchó después de eso, fueron las pisadas y las respiraciones de los presentes. ¿Cómo es el infierno?, preguntó Espeña con curiosidad. Tachme estaba por responder, pero entonces, Ulbert intervino. En el infierno el aire es venenoso, dijo. La lluvia te derrite la piel. Te hacen trabajar hasta la muerte por comida, te dejan tener hijos para que sientas que tienes una razón para vivir, y luego, destrozan a tu familia con muerte y tragedia. ¿Se puede morir en ese infierno? Sí, Espeña, se puede morir ahí. Es el único regalo que te dan en ese agujero. El poder librarte con la muerte del dolor. Pero no creas que aceptar la muerte es algo fácil. Ya lo dijo Tachme. Ese lugar te da la suficiente esperanza para vivir, y la suficiente desesperación para pensar constantemente en morir. Lo más aterrador de ese infierno es eso, Espeña. Te dan la esperanza de una buena vida, te dan la esperanza de riqueza y gloria, pero al final, todo está hecho para quitarte todo deseo de vivir. Dijo Ulbert. ¿Y ustedes? ¿Cómo sobrevivieron a ese infierno?, preguntó Gu. Yo nací como uno de los torturadores de ese mundo. Dijo Tachme. Y yo, me convertí en uno tiempo después. Dijo Ulbert. Solo por eso teníamos buenas vidas. Porque estábamos entre los encargados de convertir ese lugar en el abismo de desesperación que era. Y por eso, Gu, no queremos acabar con los débiles. Porque ya estamos hartos de llevarles dolor. Gu no volvió a hablar en varias horas, y Espeña se quedó pensando en todo lo que había dicho Ulbert sobre aquel infierno, e intentaba imaginarse qué tan crueles eran las torturas que vivía la gente para querer morir mientras aún tenían la esperanza de vivir. Los dos monstruos se quedaron consternados ante la idea de un infierno, que superaba todo lo que hubieran podido imaginar jamás.